Cambiamos de asunto porque el gobierno de Estados Unidos, dentro de su política de guerra total contra Cuba, también influye, por ejemplo, en el deporte. Tenemos un ejemplo. Tanto el entrenador del seleccionado de Argentina como su asistente no podrían volver a Estados Unidos si estuvieran presentes en La Habana. Joder. Pablo, que es Pablo Prigioni, que es el entrenador, y su auxiliar Herman Mandole. Ellos trabajan en la Liga Profesional de Básquet de Estados Unidos, ¿no? Y entrenan a la selección argentina. Bueno, y dice, por temas de visado, Prigioni y Mandole no irían a Cuba, no irían a Cuba. Y nos dice Jimmy Sánchez Roque, pero recuerden, el bloqueo no existe, es solo un embargo. Y está dirigido a afectar únicamente al gobierno cubano, nunca al pueblo. Recordemos, estos dos entrenadores, selección argentina que va a jugar el 27 de noviembre en Cuba, en una eliminatoria para la Copa del Mundo, bueno, pues no van a contar con su equipo técnico. ¿Por qué? Porque estos dos miembros del equipo técnico han dicho, no, si voy a Cuba, luego igual no me dejan entrar a Estados Unidos y no quiero problemas de visado. Recordemos casos anteriores. Sí, eso. El tenista de mesa, el brasileño Hugo Calderano, estrella mundial del tenis de mesa, no pudo competir en julio en el Grand Smash de Las Vegas. Porque no le dejaron entrar en Estados Unidos. A este no le dejaron entrar, porque había jugado en Cuba 2 años antes en el Campeonato Panamericano. La selección de fútbol de Islas Caimán decidió, como los argentinos, decidió no ir a su partido contra Cuba. Y perdieron el partido, porque no fueron. Porque la mayor parte del equipo de Islas Caimán tiene visa de estudiante en Estados Unidos, residen temporalmente en Estados Unidos, y temían perderla. Otro ejemplo, en junio de este año, y esto ya afecta a un deportista cubano. El portero de la selección de fútbol de Cuba, Raico Arozarena, juega en la Liga de Estados Unidos, pero le convocó Cuba. Decidió abandonar la selección de Cuba por temor a no poder regresar a Estados Unidos. Y esto solo se refiere a los terceros. Luego vamos a hablar un poco de cómo el gobierno de Estados Unidos también está impactando en el deporte cubano, poniendo en peligro las delegaciones que no le han dado visa para participar en competencias internacionales en los Estados Unidos y en Puerto Rico, por ejemplo. En este año ha habido 100 denegaciones de visa a atletas, entrenadores o funcionarios deportivos de Cuba que ponen en peligro la propia participación de Cuba en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028. Por cierto, hay una campaña del Comité Manos Fuera de Venezuela de Los Ángeles que se llama Déjenlos Jugar, que propone enviar mensajes al COI, Comité Olímpico Internacional, y piden a deportistas, intelectuales, figuras públicas del mundo que protesten por esto, porque el gobierno de Estados Unidos está impidiendo, y ya vemos, no solamente a jugadores de Cuba, sino de otros países, la libre competencia en los juegos, en general, en todas las competencias. Sí, después hablan de libertad, ¿eh? Claro. Hablan de libertad. Imagínate que Cuba hiciera, no sé, que no dejara al equipo de voleibol playa que compitió hace poco en Varadero, de Estados Unidos, que no le dejara venir. ¿Por qué? Porque su gobierno impone un bloqueo a Cuba. ¿Qué dirían? Sí, no, y después hay gente que niegan que existe un bloqueo. No hay bloqueo, en Cuba no hay bloqueo. Y se montan en el mismo caballo se montan en el mismo caballo que cabalga Estados Unidos. O sea, cabalga un caballo y dice, no existe el caballo. No existe. Pero ellos siguen ahí. Sigue cabalgando ahí. Es invisible el caballo. Dice, no existe. Y sigue cabalgando y sigue afectando severamente, e incluso cosas como esta, ¿no? La libertad de una delegación deportiva de competir en un evento internacional. Incluso un evento internacional, en el caso de esta delegación cubana que iba a competir en Puerto Rico de juvenil, de béisbol, pues no
no tuvo visa, no tuvo visado, y ahora se le niega las visas a la delegación cubana que desee, tiene el derecho de participar en los próximos Juegos Olímpicos. Bueno, recordemos, 100 denegaciones de visas solamente este año, que todavía no ha acabado. 100 denegaciones de visas a Cuba para ir, por ejemplo, a Estados Unidos y a Puerto Rico, que Puerto Rico no debería ser parte de Estados Unidos, aunque desgraciadamente lo sea legalmente. Es el ejemplo sangrante del equipo femenino infantil de las llamadas pequeñas ligas de softball, niñas cubanas de entre 10 y 12 años que no pudieron competir en Puerto Rico después de toda la ilusión que tenían porque no les dieron las visas a sus acompañantes. ¿Qué querían? ¿Que fueran solas? Sí, Niñas de 10 años. Es aberrante. Es aberrante. Totalmente. Y cuando en una de estas negativas globales de visa, como fue con la selección cubana de voleibol femenino, recibieron una carta, porque normalmente ni responden. No dan la visa, pero no dan ningún tipo de explicación. Pero en este caso la dieron. ¿Y sabes cuál fue? Les leo. Proteger a los Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional. Oiga. Esa es la causa, ¿eh? Esa es la causa para que luego creamos en el cártel de los soles. Pero qué respuesta más ridícula, más falsa. Pero ¿a quién se dirigen? Ellos piensan que se dirigen a personas analfabetas, personas que no tienen conocimientos de quién es el mentiroso, de quién es el manipulador, de quién está coartando la libertad de participar, de competir como debe ser. El deporte es una forma de politizar el deporte y después decir que el país del cual son originarios los deportistas lo politiza. Exactamente. Bueno, todo esto para alegría de su incompleto Daniel de Malas y todos estos medios mercenarios periodistas nacidos en Cuba, de esta mafia deportiva, que aplauden todas estas medidas. Es alucinante que todavía tengan seguidores que les lean.